Todavía no. Todavía no. Ya. Buenas tardes a todos y todas. De parte del equipo del rol de la persona tutora de la UNED, de la Estrategia de Transformación Digital, queremos darles una calurosa bienvenida a esta presentación de resultados y conversatorio sobre las competencias digitales docentes de las personas tutoras de la UNED. Agradecemos muchísimo su presencia y participación en este importante evento que se realiza a través de la plataforma Zoom con transmisión simultánea en YouTube. Los resultados que hoy socializaremos con ustedes corresponden a las respuestas de 269 personas que completaron entre agosto y octubre del año pasado el instrumento llamado Conociendo mis competencias digitales como docente de educación superior, autoevaluación de competencias digitales para docentes. Este instrumento fue diseñado por MetaRed, que es un proyecto colaborativo que conforma una red de más de 10 redes de departamentos o personas responsables del área de tecnologías de la información y la comunicación de instituciones públicas o privadas de educación superior iberoamericana, y cuyo objetivo es compartir mejores prácticas, casos de éxito y realizar desarrollos tecnológicos colaborativos. La UNED forma parte de esta red, por lo que la Estrategia de Transformación Digital decidió sumarse a esta iniciativa, a la aplicación de esta autoevaluación que se basa en el marco europeo para la competencia digital de los educadores. Es por ello que durante esta presentación abordaremos diferentes aspectos relacionados con las competencias digitales docentes de las personas tutoras de la UNED. Para guiarnos en esta jornada, contaremos con una agenda estructurada que nos permitirá cubrir todos los puntos importantes. Así que sin más preámbulos y para comenzar con la agenda, le doy la bienvenida a la señora vicerrectora académica de la universidad, la doctora Maricruz Corrales Mora, quien nos brindará algunas reflexiones sobre la importancia de la transformación digital para un modelo de educación a distancia como el nuestro y, por tanto, la importancia también de contar con los resultados de esta autoevaluación realizada en conjunto con MetaRed. Adelante, doña Maricruz. Muchas gracias, muy buenas tardes aquí en Costa Rica, si nos están escuchando de otros contextos. Buenas tardes a toda la audiencia de esta transmisión. Muchísimas gracias a la Estrategia de Transformación Digital por unirnos en este esfuerzo colaborativo a través de diferentes experiencias iberoamericanas en conocer o reconocer nuestro estado de avance en lo que son las competencias digitales de nuestro profesorado. Para la Universidad Estatal a Distancia, pues es una enorme oportunidad el hecho de haber participado en este tipo de diagnóstico, digámoslo así, que nos puede habilitar y colaborar o ayudar en determinar diferentes fortalezas o debilidades en las que podamos seguir adelante con nuestro fortalecimiento de la oferta educativa que tenemos y que la hemos virtualizado. Agradezco de igual manera al equipo de trabajo del Centro de Capacitación en Educación a Distancia y a todos los demás colaboradores de este proyecto en conjunto que se han sumado a esta experiencia y que refuerzan y colaboran en términos generales con nuestras experiencias docentes
para fortalecerlas precisamente a partir de nuestro modelo educativo a distancia renovado en la virtualización. Es un hecho que desde el 2020 el mundo ya no es igual. Los profesionales estamos realmente comprometidos y sometidos a diferentes cambios y transformaciones muy importantes que, bueno, nos dieron una experiencia y una vivencia bastante diferente a cualquier otra generación profesional. No en vano sobrevivimos a una pandemia de carácter mundial que afectó a todas las diferentes actividades sociales y culturales que las sociedades habíamos mantenido y sostenido en el tiempo. Para una institución como la UNED, que su modelo educativo es a distancia desde hace más de 4 décadas, ya ahorita inclusive por cumplir en menos de 4 años el 50 aniversario, ha sido una oportunidad coyuntural en la que, a pesar de que realmente habíamos alcanzado niveles importantes y significativos de la virtualización de la educación que ofrecemos como medio de transformación natural y evolución de su modelo educativo, no era así generalizada la forma de educación en línea, ni los diferentes tipos de didácticas que a la par hay que desarrollar para seguir siempre en la formulación del diálogo educativo, en donde los docentes y los estudiantes, los y las estudiantes, ¿verdad?, no necesariamente están frente uno al otro, sino que precisamente hacemos un alto uso de diferentes herramientas tecnológicas para mediar ese diálogo educativo de forma didáctica y acompañarlos a los estudiantes, a la población estudiantil en su proceso de aprendizaje. Si bien el año 2020 marca ese antes y después, precisamente experiencias como esta de unirse a este trabajo en conjunto con otras sociedades que también vivieron su propia experiencia en la medida de lo posible de recuperación de los procesos educativos post pandemia. Esta es una oportunidad más para poder fortalecer los diferentes niveles que a nivel institucional la UNED ha venido explorando, fortaleciendo, obviamente primero definiendo en diferentes documentos, pero también sobre todo en la práctica educativa de su oferta académica. Y en ese sentido, pues no voy a adelantar parte de los resultados de esta exploración a partir de todo lo que nos respondieron amablemente quienes participaron en esta indagación, sino que veamos a partir de los resultados que hoy nos van a compartir el equipo que ha conformado esta iniciativa explorativa, veamos a ver cómo realmente sacamos provecho de nuestras fortalezas, cómo inducimos diferentes cambios o nos acompañamos entre sí, conociendo buenas prácticas de algunos o de otros para efecto de avanzar más con una oferta más pertinente, pero también de calidad educativa en sus entornos virtuales. Esta es una enorme oportunidad para la Universidad Estatal a Distancia, no solo para su quehacer, sino también para otras
instituciones educativas que puedan ver en nuestra experiencia una forma adicional de elaborar y diseñar educación y cultura. Entonces, sin más preámbulo, démonos la oportunidad de conocer lo que los resultados nos ofrecen. Y muchas gracias a todos por estar atentos a este tipo de divulgación de resultados, porque efectivamente para nuestra universidad es de vital importancia redefinir y ayudar a repensar y recapacitar en el sentido no de pensamiento, sino volvernos a capacitar como docentes universitarios en lo que sea necesario para atender el nuevo perfil que la nueva sociedad demanda de todos nosotros para el fortalecimiento de las nuevas generaciones profesionales que estamos formando actualmente. Así que muchísimas gracias a todos por la atención y sobre todo al equipo directo que nos va a ayudar a conocer estos nuevos resultados. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Maricruz, por compartir con nosotros sus reflexiones y la importancia de este tema. Continuando con nuestra agenda, ahora escucharemos a la máster Adriana Oviedo Vega, quien es líder de la Estrategia de Transformación Digital y nos presentará la importancia de la actualización de las competencias digitales de las personas tutoras de la UNED en el marco de la transformación digital que atraviesa la universidad. Por ello, entonces, le cedo la palabra a Adriana. Adelante. Gracias, buenas tardes, gracias Olga y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. En realidad, esta actividad se programó a esta hora precisamente para esperar una asistencia importante de las personas tutoras de la universidad, que comprendemos que este es el horario en el que muchas veces es el que les es permitido participar en este tipo de actividades. Así que, como además es una evolución precisamente de los resultados de la consulta que ustedes contestaron el año pasado, es un conversatorio con el objetivo de que ustedes nos puedan participar, de que participemos colaborativamente en la construcción de iniciativas que van a fortalecer las competencias digitales de las personas tutoras. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando, los que se encuentran con nosotros, y más bien instarles a que les avisen a sus otros compañeros tutores para que se conecten, porque esta actividad en realidad va a tener frutos importantes para cambios importantes y que van a incidir directamente con nuestros estudiantes. Algo importante, y bueno, como les mencionaba Olga, desde el rol de la coordinación de la estrategia de transformación digital, me gustaría aprovechar este espacio para compartirles que la UNED muy visionariamente desde hace 2 años ha estado trabajando en una estrategia de transformación digital, la cual tiene como objetivo gestionar la adaptación tecnológica, cultural, académica y administrativa de la universidad ante contextos de incertidumbre y que continuamente están cambiando. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su propósito, pero además a través de un proceso prospectivo, estudiante céntrico y que sea flexibilizante de los niveles de los diferentes sistemas que conforman la institución. Esta estrategia se concibió como estudiante céntrica. Esto lo que quiere decir es que el estudiante, la persona estudiante, es el centro de todo nuestro accionar y cada iniciativa que desarrollemos, la propuesta es que sea enfocada a garantizar una mejor experiencia hacia las personas estudiantes. Sin embargo, otro aspecto importante que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años es nuestro eslogan. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, de verlo, y es que la transformación digital es humana. Esto pone en un primer plano a todas las personas que contribuyen en el quehacer de la universidad. Y cuando digo todas las personas, por supuesto
que la persona tutora es una de ellas. Él y la tutora de la UNED es una figura vital para que esta estrategia de transformación digital sea exitosa. Y es precisamente por lo que les decía, porque ustedes interactúan con el estudiante en las tutorías, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el recorrido de toda su carrera de la universidad. Y por eso este conversatorio y esta devolución de resultados para nosotros es fundamental para ver de qué manera podemos colaborar diseñando estrategias que vayan a fortalecer tanto las competencias digitales como las habilidades blandas que el entorno está exigiendo en este momento. Me gustaría dejar algunas preguntas que queden resonando en nuestras cabezas, sobre todo las personas tutoras, y que vienen a introducir precisamente los resultados que los compañeros hoy nos van a exponer, y es cuántas y cuáles tecnologías estamos utilizando para el proceso de enseñanza, cuáles metodologías estamos utilizando y que de paso nos ayuden a validar con los estudiantes los resultados obtenidos. ¿Cuáles medios utilizo para comunicarme con los estudiantes y cuán efectivos son esos medios? ¿Implemento innovación en mis tutorías? ¿La red de compañeros de mi escuela me inspira? ¿Me comparte conocimientos sobre nuevas aplicaciones tecnológicas? ¿Me capacito constantemente? ¿Creo, adapto y comparo recursos didácticos digitales? ¿Protejo y manejo con seguridad datos y archivos que pueden ser vulnerables para mis estudiantes y para la universidad? ¿Promuevo el trabajo y aprendizaje colaborativo entre mis compañeros, profesores y mis estudiantes? Son algunas preguntas que sin duda van a reflejar los resultados de esta autoevaluación que ustedes contestaron y que esperamos pues sea de gran provecho para el avance de esta transformación en la que nos encontramos en la universidad. De manera que para no postergar más el conocer esos resultados, pues les agradezco de manera especial a los compañeros del equipo del rol del tutor que han organizado este conversatorio, y agradezco a todas las personas que de alguna manera también se han ido uniendo a toda esta estrategia. En este momento somos cerca de 50 personas de toda la universidad que estamos trabajando en diferentes iniciativas que sin duda van a contribuir en una transformación real. Recordemos que transformación digital implica cambios radicales, porque de lo contrario lo que estaríamos haciendo es un maquillaje, ¿verdad? O un recarpeteo como conocemos popularmente. No, ocupamos hacer cambios reales. Así que les insto a que participemos activamente en el conversatorio y que conozcamos las propuestas que también el equipo de la persona tutora nos traen hoy. Así que muchísimas gracias y dejo las puertas abiertas inclusive para las personas que deseen integrarse a alguno de los equipos de trabajo de transformación digital que se nos unen, y por supuesto que serán bienvenidos. Así que de mi parte, como líder del equipo de transformación digital de toda esta estrategia, pues agradecerles a todos y ojalá que podamos juntos ir desarrollando iniciativas radicales para esta transformación digital de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Adriana, y sobre todo por las reflexiones que nos planteó. Sin duda es esencial comprender la relevancia de la actualización constante de las competencias digitales en el contexto de la transformación digital de nuestra institución. A continuación, como les mencionaba Adriana, nos adentraremos en la presentación de los resultados del instrumento de autoevaluación que está a cargo del equipo rol de la persona tutora de la UNED. Nos parece importante también que conozcamos las personas que conforman el equipo. En este momento está la compañera Yorleni Rojas Pérez del Programa de Comunicación y Tecnología de la Dirección de Extensión Universitaria. También Yenori Carballo Valverde, encargada de la Cátedra de Tecnología de Sistemas de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Jocelyn Mora Salazar, que es tutora de la Cátedra de Tecnología de Sistemas.
Jonathan Elizondo Mejías, él es tutor de la Cátedra de Enseñanza del Inglés de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y también profesor capacitador del Centro de Capacitación en Educación a Distancia. Francisco Mora Vicarioli, que es tutor y coordinador de proyectos académicos especiales de la Escuela de Ciencias de la Administración. Y yo, Olga Amador Castro, del Centro de Capacitación en Educación a Distancia. Puntualmente, para la presentación de los resultados de la autoevaluación, le doy la palabra al compañero Francisco Mora, quien durante la siguiente media hora nos acompañará a abordar los aspectos más relevantes obtenidos de dicha evaluación. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Olga, y me alegra mucho que tengamos este espacio. Los resultados que vamos a ver son sumamente interesantes y también bastante amplios, entonces esperamos que este resumen que les vamos a presentar sea bastante provechoso. Le agradezco, Olga, si usted me confirma la pantalla completa de la presentación. Se ve perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos. Como lo decía mi compañera Olga, esto está enmarcado en el rol de la persona tutora, que es uno de los grupos de transformación digital de esta amplia iniciativa que nos comentaba Adriana. Y vamos a presentar los resultados. El estudio es sobre competencias digitales de los docentes de educación superior de Centroamérica y el Caribe. Un poco de los datos administrativos que tenemos para este estudio. Bueno, fue realizado en el año 2022, quiere decir que es un estudio bastante reciente. Las personas docentes participantes fueron 269 en nuestra institución, por supuesto, ¿verdad? Esto está filtrado por institución. Y básicamente lo que se mencionaba al inicio es que se trata de una autoevaluación de competencias digitales para docentes, conociendo mis competencias digitales como docente de educación superior. Y eso está basado en el marco europeo para la competencia digital docente, que además ahorita vamos a explicar un poco que propone diferentes niveles A, B y C para la evaluación de las competencias digitales. Un poco de esta distribución que propone este marco europeo es que el principiante o novato, que lo cataloga con A1, son aquellos que han tenido muy poco contacto con herramientas digitales y necesitan, por supuesto, orientación. El explorador, que lo cataloga como un A2, se refiere a quienes han comenzado a utilizar herramientas tecnológicas, aunque sin seguir aún estrategias. El integrador, o B1, es la parte donde experimentan con herramientas digitales para una variedad de propósitos, tratando de entender qué estrategias digitales funcionan mejor en función del contexto. Tenemos además categoría de experto, B2, utilizan las herramientas digitales con confianza, de forma creativa y crítica, con el fin de mejorar sus prácticas. El líder, o C1, se basan en un amplio repertorio de estrategias digitales flexibles, completas y eficaces, y además son una fuente de inspiración para otros. Y el pionero, que es la categoría, digamos, más alta, es el C2 y lideran la innovación y son un modelo a seguir para los profesores más jóvenes. Un poco de la parte de las áreas de competencia digital, a grosso modo, bueno, tenemos en la parte de docente, competencias profesionales, que las vemos reflejadas como compromiso profesional. En la parte de competencias pedagógicas tenemos una distribución por contenidos digitales, evaluación y retroalimentación, enseñanza y aprendizaje, y además en la parte de empoderamiento de los estudiantes. Y finalmente las competencias del estudiantado, que se ve reflejado cómo facilitar competencias digitales en nuestra persona estudiante. Esto lo vamos a presentar también en forma de resumen para que ustedes se puedan dar una idea de la amplitud que tuvo este estudio y la forma de detallar tan amplia. Y es que lo distribuyeron en actividades docentes en 3, en competencias profesionales, competencias pedagógicas y competencias de los estudiantes. Luego se distribuyó además en 6 áreas de competencia digital: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderamiento de los estudiantes y finalmente desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. Y además, con esta distribución se logró un total de 21 competencias digitales. Por eso les decía al inicio que fue un estudio bastante amplio. Y el ejercicio que tuvimos fue de poder simplificar un poco esta presentación para presentarles lo más importante, los resultados más importantes del estudio. Bueno, vamos a empezar con el área 1, que es la parte de compromiso profesional.
Y acá les vamos a destacar que en esta autoevaluación que se hizo, el docente se cataloga como un integrador. Y el integrador sabemos que es una persona que experimenta con herramientas digitales, con algunas estrategias y además dependiendo mucho del contexto. Y vemos que aquí el resultado fue de un 33% de las personas que dieron respuesta a este estudio. Luego tenemos en la parte de compromiso profesional, bueno, que evalúa esta competencia. Tenemos diferentes rubros, destacan comunicación organizativa y formación digital, se catalogaron con un 41%. Luego, con un 35% la parte de colaboración profesional, que tiene que ver con aspectos de correo electrónico, las unidades, intercambio de materiales. Y finalmente el 31% con la práctica reflexiva, uso de diferentes recursos para desarrollar competencias digitales docentes. Esas son algunas de las afirmaciones, como lo estamos indicando, más destacadas porque hubieron otras de menor importancia que pues nos vamos a presentar hoy por un aspecto también de presentar lo más importante. Luego el área 2 de la parte de recursos digitales, aquí es interesante que el resultado de esta autoevaluación es en la parte de experto. Y quiere decir que utilizan las herramientas digitales con confianza, de forma creativa y crítica. Ellos en este caso obtuvieron un 25.7% de las respuestas en la parte de experto. Y esto fue el área 2 de recursos digitales. En la parte de recursos digitales, ¿qué evalúa esta competencia? Bueno, aquí tenemos aspectos bastante interesantes. Bueno, un 26% indica seleccionar recursos digitales, comprueban la idoneidad de los recursos para cubrir las necesidades de los alumnos y además los comparo pues aplicando otros criterios relevantes. Entonces aquí vemos que esa es parte del reflejo de la labor docente, que es bastante ardua a nivel de tiempo, ¿verdad? De seleccionar pues aquello que sea más conveniente para la persona estudiante. Luego también tenemos un 22% que indica la creación y modificación de recursos digitales. Sabemos que la persona docente actual pues también elabora contenidos, tiene que investigar y además obviamente generar una curva de aprendizaje para el manejo. Y finalmente el 23% dice protección y gestión e intercambio de contenidos digitales. Como decía Adriana, un aspecto importante que ella, dentro de las inquietudes que dejó, fue la parte de protección de datos. Entonces también eso fue algo que se evaluó en esta competencia. Luego el área 3 de enseñanza y aprendizaje. Aquí tenemos un resultado un poquito más bajo a nivel de la forma en que se catalogan esas competencias, y es que ellos se indican o se reflejan como principiantes. Dice que tienen poco contacto con las herramientas digitales. Y aquí fue un 30.5% que se indicó de esta forma. ¿Qué evalúa este aspecto de enseñanza y aprendizaje? Bueno, aquí tenemos que el 25% se ubica en enseñanza, dice que hace un uso básico del equipamiento. Luego tenemos el 30% dice orientación y apoyo al aprendizaje, dice que sigue las actividades de los estudiantes, sus debates en los entornos virtuales. 21% aprendizaje colaborativo, que eso es un aspecto que se valora de forma bastante reducida también, siendo más bien algo bastante importante a nivel de nuestro modelo educativo. Y el 24% se ubica en la parte de aprendizaje autodirigido, donde utiliza varias herramientas digitales. Un poco más sobre enseñanza y aprendizaje, que eso es un rubro bastante destacado en este estudio. Bueno, algunas afirmaciones que podemos destacar tienen que ver con la orientación y apoyo al aprendizaje, que es un 30%, el 25% aprendizaje colaborativo, 24% aprendizaje autodirigido y el 21% se indica en una forma de enseñanza donde dice que hace un uso básico del equipamiento disponible. En el área 4 de evaluación y retroalimentación, aquí tenemos que se catalogan como un explorador, y lo que refleja esto es que han comenzado a utilizar las herramientas tecnológicas sin estrategias consistentes. Este resultado se ubicó en un 26.4% para este estudio. Bueno, ¿qué se evalúa en esta parte de evaluación y retroalimentación? Aquí tenemos, bueno, que a nivel más alto, en el 45% fue analizar evidencias,
dice que analizan los datos académicos relevantes. Específicamente ellos indican la parte de calificaciones. Luego el 38%, la parte de estrategias de evaluación, dice que usan algunas herramientas digitales, por ejemplo, cuestionario, blog, actividad, para comprobar el progreso de los estudiantes. Y finalmente, en un 27%, tenemos la retroalimentación y programación y toma de decisiones. Dice que evalúa las ventajas de utilizar métodos digitales para proporcionar comentarios constructivos. En este caso, esa es la distribución que tenemos para la parte de evaluación y retroalimentación. Luego el área 5, que tiene que ver con el empoderamiento de estudiantes. Aquí tenemos también una distribución que ellos se ubicaron como exploradores con un 24.2%. Vemos que en el estudio tenemos cierta diferenciación en cuanto a cada área, ¿verdad? Algunas áreas pues ya vemos que se catalogan de forma un poco más positiva y en estos casos se van quedando también en un nivel un poco más básico, la parte de empoderamiento de estudiantes. ¿Qué evalúa la parte de empoderamiento de estudiantes? Pues en su punto más bajo dice que la parte de accesibilidad e inclusión no estamos tan altos en la parte de adaptar las tareas, debates, soluciones, y dice que ofrecen también formas alternativas para completar una tarea. Esa es la parte, digamos, que se catalogan de forma un poco más reducida. Posteriormente tenemos la personalización. Dice, en el entorno laboral todos los estudiantes están obligados a hacer las mismas actividades independientemente de su nivel. Quiere decir que no hay una adaptación a las necesidades particulares, sino que pareciera como que se está estandarizando un poco lo que son las actividades. En el 33%, en el rubro más alto, la participación activa, dice que ellos pues se enfocan un poco más en elementos motivadores como videos y animaciones. Esa es la parte de empoderamiento de estudiantes. Posteriormente también tenemos otros detalles sobre este tema de empoderamiento. En el punto más alto tenemos lo de la participación activa. Como lo decía, usan elementos motivadores. Específicamente se señaló la parte de videos y animaciones. Posteriormente la personalización. Y el punto más bajo, como lo veíamos, tiene que ver con la parte de la accesibilidad. Quiere decir que no se está adaptando tanto lo que son las tareas o formas diferentes que tendría que ver, por ejemplo, con la parte de estilos de aprendizaje, que es algo bastante importante a nivel de la UNED, y eso después lo veremos en una de las conclusiones que tiene que ver con la parte del DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Bueno, el área 6, desarrollo de competencias digitales del estudiantado. Seguimos en un nivel de exploradores con un 27.9%. Quiere decir que también pues veníamos desde el inicio en un punto un poco más alto de integrador, nos seguimos quedando en una parte de exploradores. ¿Qué evalúa esta competencia? Bueno, básicamente tenemos diferentes aspectos. En el punto más alto de las afirmaciones destacadas tiene que ver con la creación de contenido digital, que eso es un punto bastante importante para nuestro modelo. Posteriormente tenemos en dos valores iguales de 28%, información y alfabetización mediática. Luego también el uso responsable, las reglas básicas para actuar de forma segura en los entornos virtuales, que tiene que ver también con temas de manejo de la información, que ya lo veíamos en un rubro anterior. Tenemos también solución de problemas digitales y un 20% la parte de comunicación y colaboración digital. Quiere decir que eso también es algo para ponerle atención en este estudio, que tiene que ver con la importancia de este trabajo colaborativo y cómo pues entre ellos pueden tener contacto y resolver cosas o tareas en forma conjunta. Luego en la parte de educación abierta tenemos un nivel que es creo de los más reducidos de los resultados en la parte principiante con un 55.5%. Quiere decir que en este rubro se valoraron un poquito bajo a nivel de resultado. De verdad que llama bastante la atención. Y vamos a ver un poco las afirmaciones destacadas en esta parte de educación abierta. Bueno, básicamente el 52% dice publicación de investigaciones en revistas científicas abiertas. Y además, en realidad no están como muy familiarizados con la parte de ciencia abierta, que es un término quizás
no de manejo común, no tan abierto para ellos a nivel de conocimiento. Y además también, luego lo que es la parte de adaptación de prácticas educativas abiertas, dicen que no saben aplicar prácticas educativas abiertas. Y finalmente, el uso de licencias abiertas, que realmente implica que no hay un uso de estos recursos educativos abiertos, temas de licenciamientos. Entonces sí vemos precisamente a partir del resultado que hay una falencia bastante grande a nivel de esos conceptos. Luego la parte también de educación abierta, bueno, el 52% destaca lo que es la parte de la publicación de investigaciones. Como lo veíamos, no hay familiaridad con la parte de ciencia abierta. La adaptación de prácticas educativas abiertas no se aplican. Y el uso de licencias abiertas implica que no tienen ese manejo de los recursos educativos abiertos. Un poco la parte de resumen de lo que acabamos de revisar es que este aspecto se integran más que todo en la parte de B1. Y aquí vemos que la distribución indica que se tiene un 29.74% en la distribución que hemos visto. Un poco también de la parte de herramientas digitales utilizadas. Esto fue también una pregunta que se manejó dentro del estudio, que es bastante interesante. Vemos, por supuesto, la parte de entornos de aprendizaje en línea, que prácticamente el 87% lo maneja, y esto es evidentemente claro a partir del modelo que estamos siguiendo de educación a distancia. Y a partir de eso tenemos una distribución de diferentes elementos que, por supuesto, casi que todos van integrados en el rubro inicial, en la parte de entornos virtuales o entornos de aprendizaje en línea. Aquí tenemos posteriormente la parte de videos o la parte de audios, presentaciones, cuestionarios, la creación de videos, aplicaciones y carteles digitales, mapas mentales, entre otros. Entonces aquí tenemos una distribución que creo que es bastante atinada de acuerdo a lo que estamos manejando actualmente, y por supuesto ya desde que empezó la pandemia y el año pasado seguíamos casi exactamente igual. Un poco la parte de conclusiones, que son bastante interesantes a partir de este estudio desarrollado. Quiero insistir también, ¿verdad?, que este estudio es bastante amplio y que lo que tratamos de hacer fue un ejercicio de simplificación para mostrar los resultados más importantes. Entonces, igual en las conclusiones también tratamos de ser muy puntuales y vamos a desarrollarlas. Bueno, la primera conclusión tiene que ver con las personas docentes. Dice que hacen uso de mecanismos de comunicación diferentes a los oficiales para interactuar con el estudiantado, como lo que es la mensajería instantánea. Aquí no estamos indicando ninguna herramienta específica, pero probablemente se quiere apuntar mucho a lo que es WhatsApp, otros tipos de mensajería que son tal vez más familiares para la población estudiantil. Y esto básicamente va alineado a la necesidad de regular esos espacios, o también que haya alguna integración del uso del chat a nivel de la plataforma, que actualmente no lo tenemos. Y esto también lo hemos comentado un poco a nivel de grupo, que tiene que ver tal vez con la necesidad de inmediatez que tiene la población estudiantil con respecto a la comunicación con la persona docente. Entonces creo que estos resultados se alinean bastante también con ese tema que hemos abordado. Luego también esto a su vez tiene que ver con que la persona estudiante busca una comunicación oportuna, como lo decía. Y por eso realmente deberíamos analizar lo que son las vías institucionales para mejorar también esa diversidad y accesibilidad. Las personas docentes participan en formación en línea para mejorar sus competencias digitales. Pareciera que esos tutores o las personas tutoras que colaboraron en este estudio tienen esa disposición y cuentan también con disponibilidad horaria para atender esas capacitaciones, y esto creo que es un área de oportunidad muy grande para la formación continua de esas personas, aprovechando también que tenemos el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, el CECED. Entonces tenemos este centro que nos brinda esta gran cantidad de opciones de oferta para contribuir con las necesidades de capacitación. Dicho sea de paso, creo que en las últimas semanas hemos visto una cantidad récord en cuanto a la oferta que nos brinda el CECEP, y esto apunta mucho a que están pues subsanando esas necesidades y que cada vez más el tutor puede acceder a esas capacitaciones. Luego también las personas docentes elaboran y hacen uso de recursos didácticos para adaptarlos a sus necesidades educativas.
así como de las personas estudiantes. Y esto se manifiesta en 3 aspectos, bueno, en 4 aspectos importantes. Lo primero, que fue algo bastante detallado a nivel de las conclusiones, es que esta elaboración de recurso didáctico tiene que visibilizarse en las llamadas cargas académicas o asignación de tiempo para la actividad académica, porque ya sabemos que este tipo de actividad implica investigación, implica generar curva de aprendizaje para manejar herramientas, y además, por supuesto, que todos estos insumos tienen que tener un alto grado de calidad para que la persona estudiante pues, pueda acceder a contenido adecuado, actualizado. Entonces, esto básicamente lo que apuntan es a la revisión de esta asignación de tiempo. Ya sabemos que eso es algo que está trabajando actualmente la administración y por supuesto que creo que eso es algo que se está tomando en cuenta. Luego la aplicación de la política del DUA. El DUA es, para los que no están familiarizados, es el diseño universal para el aprendizaje. Y ellos apuntan a que esto implica un gran esfuerzo y una gran inversión de tiempo para cumplir con esos parámetros establecidos. Ya sabemos que el DUA es muy amplio, tiene que ver con estilos de aprendizaje, adaptar el material para todos, no pensando en una población específica, sino para todos. Entonces, creo que eso es un área de oportunidad muy grande que se apunta aquí a nivel de las conclusiones. Algo también medular es fortalecer los grupos de trabajo de las dependencias encargadas de producir recursos didácticos, el programa de material audiovisual, el programa de electrónica multimedial, PEM, el PROMAE es el programa de material didáctico escrito, el programa de BICOM, que aquí dice BAU, pero ahorita es el programa de videocomunicación, y el programa de aprendizaje en línea, que realmente pues es una instancia asesora más que de producción de material o de recursos didácticos. Entonces, ellos apuntan mucho pues a estas instancias, al fortalecimiento que requieren para poder contar con un mayor apoyo y todo ese profesionalismo que les caracteriza a esas dependencias. Luego también algo interesante fue que se apunta a la posibilidad de ofrecer herramientas tecnopedagógicas que estén a disposición de las personas docentes. Ellos ocupan más recursos para producir sus propios materiales didácticos. Luego, las personas docentes fomentan el uso de herramientas digitales en el estudiantado mediante la propuesta de experiencias de aprendizaje que requieran de su implicación y trabajo colaborativo. Eso es algo muy interesante porque a veces dentro de la formación, aparte del contenido disciplinar, con ciertas actividades donde el estudiante tiene contacto con estas herramientas, realmente estamos generando ciertos ejes transversales de competencias tecnológicas que van a ser muy valiosas para ellos, para la parte laboral. Entonces, digamos que estamos dando un valor agregado. Luego también las personas docentes hacen uso de herramientas digitales para registrar el progreso del estudiantado. Y algo que también es una necesidad institucional desde hace muchísimo tiempo, tiene que ver con la integración de lo que son las calificaciones de la plataforma virtual dentro del sistema de notas parciales. Es decir, ellos apuntan mucho a que esto pues no es algo eficiente, habría un ahorro de tiempo, se evitarían errores de digitación, que además eso trae apelaciones y aspectos administrativos bastante complicados, y que además este ahorro de tiempo que tendrían con la digitación pues se puede invertir en aspectos académicos, en mediación pedagógica, evaluación para el aprendizaje. Es decir, que más bien se optimizarían otros aspectos que son quizás medulares. Luego las personas docentes analizan los datos de la parte académica más relevantes para ofrecer apoyos adicionales, ejerciendo también una acción formativa y la evaluación para el aprendizaje, que es tan importante en nuestro modelo. Se requiere, por tanto, de una propuesta evaluativa más integral, alternativa y auténtica, que tome en cuenta no solo el producto, sino el aprendizaje. Y esto también apunta a que esto requiere una mejor distribución de los tiempos asignados. Ya sabemos que la evaluación de los aprendizajes es uno de los elementos que más consume tiempo de la parte docente, y sobre todo si es evaluación para el aprendizaje formativa, que no sea solo la parte sumativa, sino que realmente la devolución le permita al estudiante mejorar y crecer para las siguientes actividades. Bueno, básicamente, Olga, esos son los resultados. Continuamos con el conversatorio, que yo creo que la riqueza de este espacio va a ser
el espacio que tendremos con las personas que nos van a acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Francisco, por esta exposición y gracias también a quienes en su momento completaron el instrumento. Ojalá que se encuentren presentes hoy por acá en este espacio. Sin duda alguna, lo que acabamos de presentar representa un insumo importantísimo y necesario no solo para la estrategia de transformación digital, sino también para el resto de dependencias de la UNED, que como usted mencionaba, trabajan en pro del desarrollo y mejora de las competencias digitales de las personas docentes de la universidad. Para continuar con la agenda, efectivamente, daremos inicio al pequeño conversatorio que tiene como propósito discutir y generar conversación sobre algunos aspectos en relación con los resultados que acabamos de escuchar. Para ello, hoy nos acompaña la compañera Karen Padilla Romero, quien labora para la Escuela de Ciencias de la Administración. Karen es máster en Dirección de Empresas y en Gerencia de Proyectos. Desde hace 19 años trabaja para la UNED como tutora y actualmente como coordinadora de la Cátedra de Negocios Internacionales, así como de la Maestría en Gerencia Global y Negociaciones. También nos acompaña Ariel Martínez Silva. Ariel colabora con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades como tutor de la Cátedra de Enseñanza del Inglés desde hace 15 años. También ha sido educador de colegios técnicos para el Ministerio de Educación Pública por más de 20 años. Ha participado en capacitaciones relacionadas con los nuevos escenarios educativos, donde el uso de la tecnología motiva a cambios de paradigmas y promueve la cultura del conocimiento. Por último, pero no menos importante, está también con nosotros Roldán Aguirre Murillo, quien es estudiante avanzado de bachillerato en la carrera de Ingeniería Agronómica. Roldán ha estado involucrado en la investigación durante 4 años a través de proyectos en áreas de ciencias naturales como el cultivo de mejillón en la isla Venado y el plan de carbono neutralidad de la UNED. También ha participado en proyectos relacionados con ciencias sociales y educación, como lo es la estrategia de transformación digital. Asimismo, ha tenido la oportunidad de ser representante estudiantil en la ESEN y es expresidente de la Asociación de Agronomía. Ahora bien, para propiciar el diálogo y que podamos intercambiar experiencias, ideas y reflexiones en torno a las competencias digitales docentes, hemos planteado unas cuantas preguntas para que en conjunto les vayamos dando respuesta. Igualmente les invitamos a colocar sus consultas o comentarios mediante el chat para que en el momento oportuno se las hagamos llegar a las personas invitadas. Pero bueno, para comenzar, quisiéramos entonces saber si a partir de los resultados obtenidos en la consulta, para Karen y Ariel principalmente, ¿cuáles son los retos que ustedes identifican en cuanto a las competencias digitales desde las escuelas para las que laboran? Primero, las damas. Bueno, buenas tardes. Muy agradecida por esta oportunidad. Muy interesante los resultados de la investigación. La UNED siempre ha tratado de estar a la vanguardia en lo que son procesos de actualización de conocimientos, de buscar nuevas formas de transmitir conocimiento y utilizando los mecanismos digitales, ¿verdad? Doña Maricruz mencionaba al principio que sí, tenemos un antes y un después de la pandemia con respecto a ese impulso que tuvimos que tener para hacer cambios y ajustes un poco más rápidos. Más sin embargo, los retos, superamos un reto e inmediatamente tenemos otro, ¿verdad? En este momento en particular nos encontramos en un proceso en donde los retos relacionados con la gestión de trabajo colaborativo, ¿verdad? De fomentar ese trabajo colaborativo en los estudiantes, ¿verdad? Desde nuestro rol como profesores o como tutores hemos tratado de capacitarnos y aprender a utilizar las herramientas, ¿verdad? Y cada vez son más y surgen las herramientas nuevas y distintas que nos permitan transmitir conocimiento,
pero creo que hay un reto particular en este momento en cómo aprovechar esas herramientas y enseñarle a los estudiantes a que las aprovechen al máximo, ¿verdad? A veces caemos en el uso de herramientas que se vuelven muy transaccionales, quizá, ¿verdad? O sea, subimos una tarea, un foro académico, esperamos que se haga una discusión, ¿verdad? Pero no nos enfocamos tanto en saber si el estudiante realmente está aprovechando esas experiencias de aprendizaje que le estamos poniendo a disposición, ¿verdad? De ahí que uno de los aspectos que también mencionaba Francisco relacionado con la importancia de tener espacios para dar una adecuada retroalimentación a los estudiantes, de que el tutor tenga tiempo para dar esa retroalimentación, parece, o sea, se torna vital en este momento, ¿verdad? Seguimos transformándonos, la universidad sigue cambiando, seguimos cambiando a las poblaciones que estamos atendiendo, ¿verdad? Y nos capacitamos en aprender a hacer videos, en aprender a formular foros, ¿verdad? Y de repente nos sale una herramienta como por ejemplo ChatGPT, que no podemos obviarla, y entonces tenemos no solo que aprender a utilizarla, ¿verdad? Porque es una herramienta que está disponible en este momento, sino aprender a que todas estas herramientas, cómo le enseñamos al estudiante a que le saque provecho. No se trata de que la herramienta o las herramientas que tenemos a disposición sean vistas como algo que se pueda gestionar para procesos académicos no adecuados, sino más bien cómo sacamos provecho y le enseñamos al estudiante que toda esa diversidad de recursos que se van poniendo cada vez más disponibles conforme avanza el tiempo a nivel digital, cómo le enseñamos a sacarle provecho, no solo para su trabajo en la universidad, sino también para su trabajo y para la vida, ¿verdad? Entonces creo que para mí ese es el reto más importante que tenemos ahorita los tutores dentro de la UNED. Gracias. A usted, Karen, las gracias. Ariel. Sí, buenas noches a todos y a todas. Muy orgulloso de pertenecer parte de este conversatorio que es tan importante, que en la actualidad el uso de las tecnologías es parte casi vital de todo lo que hacemos. Uno de los retos más importantes, que aunque la Universidad Estatal a Distancia es pionera en cuanto a la incorporación de las tecnologías, uno de los retos y la capacitación que ofrece también a los tutores, a las personas tutoras, es precisamente en este momento es poder anticipar los nuevos escenarios educativos. Así como lo menciona Karen, es utilizar, evaluar lo que está ofreciendo la tecnología ahorita, que es como la inteligencia artificial, y poder incorporarlo, más que juzgarlo de que es un proceso que va a llevar a otras consecuencias. Es, bueno, ya lo tenemos acá, tratemos de ocuparlo de la mejor manera. Por mucho tiempo se pensó que los jóvenes ya venían con un chip incorporado. Lamentablemente hace falta la alfabetización digital, que no es solamente el uso de la herramienta, sino es cómo utilizo yo esta herramienta apropiadamente, y es ahí donde el tutor es el vínculo más fuerte para poder enlazar el conocimiento de la herramienta que tienen los jóvenes desde su teléfono o su dispositivo celular con el aprendizaje, porque no es solo el uso de la herramienta, sino es poder establecer una estrategia pedagógica que les ayude a aprender con este proceso. Y básicamente para mí sería ese, porque si lo vemos, B1, B2, estamos muy bien en la UNED. Estamos con personas que están comprometidas, que están capacitadas para dar ese paso adicional. Pero también es tener la apertura y la flexibilidad para poder reaccionar ante los nuevos campos educativos. Gracias. Gracias, Ariel. Justamente a propósito de esto que comentan, ¿verdad? De que cómo va avanzando todo el desarrollo tecnológico, cómo eso influye en los procesos de aprendizaje y la responsabilidad que como personas docentes tenemos de estar siempre desarrollando estas habilidades, teniendo estas competencias que, como dice Ariel, podemos tener compromiso, podemos tener ganas de aprender y demás, pero ahora sí que para todos, ¿verdad? ¿Cómo podemos o cómo pueden las personas tutoras entonces fortalecer sus propias competencias digitales y así promover el desarrollo de competencias digitales en el estudiantado? ¿Qué estrategias podríamos incorporar a nivel institucional para lograr ese desarrollo
Bueno, creo que tal vez tendríamos que incorporar sería bueno incorporar dentro de las jornadas de los tutores espacios de capacitación, ¿verdad? En este momento, las capacitaciones responden a tiempo de los tutores, ¿verdad? Y en algunos tienen otros trabajos fuera de la universidad y esto les genera mayor dificultad para poder participar de estos espacios de capacitación. Es importante generar espacios dentro de sus posibilidades de jornada para que ellos puedan irse capacitando y también desde las escuelas desde la universidad en general, fomentar espacios, tal vez no necesariamente académicos, ¿verdad? Porque sí, es cierto, la investigación nos ayuda a justificar el por qué tenemos que innovar en ciertos aspectos, sino también espacios lúdicos, ¿verdad? Donde la gente pongamos a los tutores a experimentar con esas herramientas, ¿verdad? Hay herramientas que son, como les decía en la primera participación, muy estándar, ¿verdad? Que ya tenemos interiorizadas y que solemos aplicar, que nos permiten calificación, instrumentos, rúbricas, etcétera. Pero quizá hay otras estrategias que podemos utilizar que le permitan a los tutores, ¿verdad? Experiencias de inmersión en nuevas herramientas, ¿verdad? Que quizá no conocemos, quizá porque hay que hacerlo, ¿verdad? Para enfocarse para aplicar una herramienta tenemos que conocerla, ¿verdad? En la escuela, por ejemplo, utilizamos simuladores, ¿verdad? Hemos venido trabajando con simuladores en los últimos años y fue una experiencia muy bonita, pero los profesores empezamos jugando nosotros, ¿verdad? Siendo parte de un proceso de simulación para poder conocer la herramienta. Entonces yo creo que hace falta generar espacios de inmersión y es una buena estrategia para que también los profesores aprendan a conocerlo. Como en su momento, me acuerdo que hace muchos años, yo creo que con usted estaba también, Olga, que hicimos actividades con Nintendo. En una actividad que hicimos en el Paraninfo y trabajamos con Nintendo y jugamos. Entonces, esas experiencias de inmersión le permiten también al tutor conocer no solo desde un marco académico cómo se pueden implementar herramientas para la generación de aprendizajes, etcétera, etcétera, y la evaluación de aprendizajes, sino también experimentar nuevas cosas y animarse, ¿por qué no?, a intentar implementarlas en sus asignaturas. Gracias. A usted, Karen, gracias. Adelante, Ariel. Solamente para añadirle un poco a la participación de Karen, es quitarnos el miedo a tratar, experimentar, a no darnos por vencidos y a crear, por sobre todas las cosas, porque nosotros tenemos capacitación, tenemos experiencias, pero muchas veces nos quedamos sin compartirlas. Generar una red o una comunidad de docentes que quieran satisfacer las necesidades, eso es muy importante porque tenemos muy buenos proyectos, muy buenas ideas, grandes profesionales, pero a veces creo que nos cuesta compartir por temor, porque voy a ser juzgado. Quitémonos ese miedo y sigamos compartiendo nuestras experiencias. Hay muchos espacios para compartir, pero a veces creo que nos cuesta dar ese paso, tanto en la investigación como a compartir mis recursos, pero es una oportunidad que siempre está abierta. Gracias, Ariel. Sí, quizás eso también se vincula un poquito. Lo último que dijo Ariel respecto, a veces somos muy recelosos también a compartir experiencias que nos funcionan con otros docentes o con nuestros propios compañeros de trabajo o de otras escuelas, de otras cátedras. Y de ahí quizás esto que, por el tema quizás que lo que salía en el diagnóstico de que no somos asiduos, las personas quienes llenaron la autoevaluación, de los recursos educativos abiertos, precisamente también como de estas nuevas oportunidades, oportunidades que tenemos a nivel de recursos que podemos utilizar, compartir, hacer comunidad. Entonces, esto que dicen, ¿verdad?, de animarse a aprender haciendo, a innovar, a que yo siempre cuando daba una capacitación sobre entornos virtuales, precisamente yo les decía, no es que va a explotar la computadora, uno se puede rehacer lo que estaba mal, podemos reintentarlo, podemos borrar y volver a escribir, no va a pasar nada, es cuestión de ir probando e identificando qué estrategias nos funcionan mejor, qué nos funciona, qué nos sirve. Entonces, bueno, en esta línea, quizás para
aprovechar que nos acompaña acá Roldán, que es estudiante de la universidad, precisamente como justo esto que dicen, ¿verdad? El aprovechar o el animarse a hacer las cosas, ¿de qué manera podría influir las competencias digitales en la formación del estudiantado, ¿verdad? En el sentido de que si yo como persona tutora no ofrezco recursos, no ofrezco oportunidades porque desconozco, porque a mí como persona tutora me da miedo, yo tengo temor de innovar, de explorar, o que en media sesión sincrónica, por ejemplo, la herramienta que decidí utilizar para apoyar esa sesión no me va a funcionar, o que de pronto no sé, no he explorado a profundidad la herramienta de wiki que tiene la plataforma, o incluso el foro, las diferentes oportunidades que tenemos de utilizar el foro. Entonces, si yo no me doy esa oportunidad como persona tutora, ¿de qué manera voy también a potenciar esas competencias digitales en el estudiantado, esa alfabetización, ¿verdad? También en el estudiantado, esa alfabetización digital. En ese sentido, Roldán, quizás conocer un poquito de su parte, como cuál sería o qué perfil sería el ideal de una persona tutora. ¿Qué esperaría usted como estudiante que la persona tutora les ofrezca, o que se ofrezca una asignatura de la UNED en esta línea? Ok, bueno, primero que todo, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y también agradecer el espacio, ¿verdad? Ya que a veces los estudiantes no son tomados en cuenta y aquí hoy me tomaron en cuenta. Entonces, muchas gracias A usted por las ese gracias espacio. por acompañarnos, Roldán. Que, bueno, yo pensaría dentro de la pregunta que plantean, un aspecto para mí importante son las metodologías de enseñanzas innovadoras. ¿Y por qué? Vamos a ver, las personas docentes con competencias digitales pueden aplicar metodologías de enseñanzas innovadoras y basadas de tecnologías. Por ejemplo, vamos a ver, pueden utilizar herramientas y actividades, o no, herramientas y plataformas, perdón, digitales para crear actividades interactivas, juegos educativos, simulaciones, recursos multimedia que estimule el aprendizaje activo y participativo, ya que estas metodologías promueven la motivación, bueno, la motivación, la participación y el compromiso de las personas estudiantes, fomentando un ambiente de aprendizaje más dinámico y significativo. Por ejemplo, yo llevo inglés con ARE. Para este cuatrimestre, el docente que me está dando inglés utiliza una plataforma llamada Kahoot, en el cual la plataforma te brinda para realizar como un banco de preguntas, en este caso en inglés. Él utilizó esa herramienta y entonces hacía preguntas de acomodo de oraciones y selección múltiple. Entonces ahí era una competencia sana porque la plataforma te da como una escala de el que tenga más porcentaje sale de los primeros mejores, ¿no? Entonces entre todos queremos estar ahí, ¿verdad? Una competencia muy sana y interesante. Solo que hay un aspecto muy interesante dentro de ese análisis, porque digamos, el docente teniendo esos puntajes, él puede saber quiénes están con buenas capacidades de base de inglés y quiénes no, porque él va a ver quiénes están fallando en ciertos temas, digamos, ya sea el verbo to be, presente, pasado y toda esa cuestión. Entonces le da como una herramienta al docente para poder hacer el siguiente aspecto que voy a mencionar, que es la personalización del aprendizaje. Por ejemplo, las competencias digitales permiten a los docentes adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades individuales de las personas, de las personas estudiantes, ¿no? Y además de eso, pueden utilizar estas herramientas de seguimiento y análisis de datos para monitorear monitorear el proceso de cada estudiante y ofrecer una retroalimentación personalizada, y además de eso, pueden proporcionar recursos y actividades diferenciadas según el nivel de competencia de cada estudiante, brindando también, digamos, un enfoque más individualizado y apoyando su desarrollo académico. Es muy interesante porque el nivel de inglés, al menos en inglés en nadie, también utiliza una plataforma de Oxford
que esa plataforma te pone las unidades específicas del libro. Igual, usted puede hacer cualquier vez el test o la actividad que te asignen, no pasa nada, pero es una herramienta que el docente luego, él va a revisar cuántas veces intentó el estudiante y qué falló, para poder, digamos, ver en qué está fallando, ayudarles. Y creo que dentro de esa conversación que estaba comentando de esas herramientas, también tenemos que está incluyendo la inteligencia artificial a nivel de idiomas. Digamos, la misma inteligencia te dice, bueno, usted tiene que mejorar la pronunciación, tiene que mejorar la gramática. Entonces, estas herramientas ya básicamente son todos estos aspectos, tanto metodologías de enseñanzas y una retroalimentación personalizadas que pueden ayudar a los estudiantes, inclusive los docentes, a mejorar sus procesos de enseñanzas. Y para llevar esto a cabo, básicamente se ocupa la formación y capacitación docente permanente, ¿verdad? Porque los tiempos van cambiando y eso es muy importante en la educación, que siempre hay que estar actualizado con todas las herramientas que estén hoy en día, ¿verdad? Que se están utilizando. Totalmente de acuerdo. Ariel, adelante. Solo para añadir un poco la información de don Roldán. Muy importante esa también, para poder iniciar ese proceso de transformación al que Roldán nos está mencionando, es importante la apertura de los encargados de cátedra, de trabajar en equipo. En nuestra cátedra y en se da una gran apertura a eso, grandes conversaciones, participamos de sesiones donde podemos compartir las necesidades de los estudiantes. Y es precisamente que es ahí donde tiene que nacer el programa, tiene la visión de la dinámica de aprendizaje, pudiendo escuchar esas voces que están ahí, pudiendo transformar. Es un proceso lento porque de la noche a la mañana no se puede incorporar ciertas actividades que son muy lúdicas y muy bonitas, pero que son de carácter, por momento, formativo, y después hay otras que son sumativas, evidentemente, pero que Roldán está pues dando una gran pauta. Es trabajo en equipo, es visualizar un futuro que ya está aquí y un trabajo en equipo que está siempre anuente a la apertura y a la transformación gradual, pero constante, diría yo. Muchas gracias. A usted, Ariel. Karen, adelante. Gracias. Yo creo que hay una palabra que a mí me parece que es muy relevante en este aspecto y es la actitud. Poder desarrollar, hacer una transformación digital real requiere de una actitud que esté abierta a esto, ¿verdad? Es esa actitud con la que enfrentamos los retos que se nos presentan, los retos de actualización, los retos de transmisión de conocimiento, los retos de innovación, ¿verdad? E inclusive con lo que enfrentan los retos las personas que diariamente están desarrollando nuevas estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Porque esos procesos de aprendizaje a los que nosotros adaptamos o que incorporamos en nuestras estrategias forman parte de toda una actitud de transformación digital, de un cambio cultural, ¿verdad? Que tiene que venir acompañado de estudio, de entusiasmo, de inventiva, de co-creación, ¿verdad? Con los estudiantes también para lograr esa retroalimentación de si una estrategia nos está funcionando o no. Entonces, a mí me quería retomar por la experiencia de Roldán, que ha sido muy bonita y ha sido muy buena, ¿verdad? Y eso es lo que queremos escuchar de todos los estudiantes UNED, que digan, bueno, es que este profesor está súper apuntado con las tecnologías y realmente me ayuda y me retroalimenta. Entonces es eso, ¿con qué actitud asumimos nosotros este reto de transformación digital para poder implementar todos estos cambios? Gracias. A usted, Karen. Efectivamente, de ahí el eslogan, como nos mencionaba Adriana, de transformación digital, que la transformación digital es humana, pasa precisamente por nosotros. Y de nuevo, estas experiencias que comparte Roldán, donde evidentemente no se ha incorporado el uso de la tecnología por el uso de la tecnología. No es utilizar una herramienta porque sí, sino es encontrarle el sentido para aprovechar y propiciar el aprendizaje de las personas a quienes estamos acompañando. No es nada más poner unas preguntas en alguna aplicación o incorporar un video, ¿verdad? Es encontrarle el sentido y ojalá, como dice Karen, poder tener esta realimentación del estudiantado. ¿Qué nos está funcionando
dónde veo que hay mayor motivación, cuándo es que participan más y tener estos acercamientos y por supuesto también entre los equipos de trabajo. De nuevo, compartir esas buenas prácticas, seguir incentivando la innovación y poder trabajar en pro de la mejora continua. Que por cierto, acá en el chat nos comparten precisamente algunos comentarios al respecto, donde dice que el tutor debe conocer las herramientas de vanguardia en el área que están brindando los cursos para lograr guiar a los estudiantes en la aplicabilidad y mejorar sus capacidades en el ámbito laboral. También nos dicen que un aporte significativo que las escuelas realicen, pues es ese tipo de reuniones con sus personas docentes, ese compartir, esa comunicación. Y también se menciona que es importante la capacitación permanente. Un docente que no se capacite se está quedando atrás. Es parte de los que nos comparten en el chat por YouTube. En esta misma línea también, ¿cómo podríamos potenciar el uso de las herramientas institucionales? Por ejemplo, los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las competencias digitales. Lo que mencionaba Francisco, lo que ya tenemos, ¿verdad? Y es lo que tenemos más a mano y nuestro machete, diríamos, de uso diario. ¿Cómo lo podríamos, cómo potenciar ese uso de herramientas institucionales? Bueno, creo que mucho está en el compartir cómo las estamos utilizando actualmente, ¿verdad? La plataforma se ha flexibilizado también mucho, ¿verdad? Los que tenemos más añitos en la UNED, comenzamos con el famoso WebCT, al menos con ese inicié yo cuando entré en la UNED, y todas las actualizaciones hasta donde estamos ahora nos han permitido gestionar una plataforma más amigable y más bonita también para el estudiante, ¿verdad? Y parte de la experiencia que recibe nuestro estudiante, ya que no nos tiene en un aula 3 horas a la semana, es que logremos gestionar esos ambientes y esos entornos para que estén bien mediados, ¿verdad? La capacitación constante es muy importante, ¿verdad? En temas de mediación pedagógica, yo sé que todos los tutores de la UNED estamos muy comprometidos con el tema de la formación en la parte de mediación pedagógica, cómo hacer ese curso para que el estudiante pueda autogestionar su conocimiento y aprovechar realmente todas las herramientas que le damos. Entonces, desde esa perspectiva, la capacitación se vuelve muy importante, ¿verdad? Cómo aprendemos constantemente a hacer entornos que sean más amigables a la vista, que se puedan analizar mejor, cómo mejoramos los recursos que se suben en la plataforma para que el estudiante pueda tener una mejor lectura, cómo implementamos el DUA, ¿verdad? Que Francisco también lo mencionaba, cómo implementamos el DUA para poder ofrecer a nuestros estudiantes realmente estrategias de aprendizaje y estrategias de estudio, ¿verdad? Que se adapten a sus capacidades y a sus necesidades, ¿verdad? Y no se trata solo, ¿verdad? Porque a veces uno dice DUA y la gente dice, bueno, es que tengo que hacer 5 instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y entonces un profesor dice, ¿en qué momento o en qué tiempo? No, capacitémonos y veamos que el DUA implica ofrecerle al estudiante oportunidades en que pueda expresar también cómo está desarrollando ese aprendizaje que estamos tratando de evaluar mediante las estrategias de aprendizaje que estamos implementando, ¿verdad? Entonces, la capacitación nos permite precisamente comprender cómo sacarle el jugo a todas esas herramientas y todas esas cosas que podemos utilizar. No solamente queremos que el estudiante se desenvuelva mejor, también miramos qué capacidades queremos desarrollar en los estudiantes, qué habilidades blandas, ¿verdad? Queremos que escriba muy bien, bueno, implementemos actividades relacionadas con la parte de desarrollo textual. Queremos que se expresen mejor, bueno, implementemos actividades que le permitan al estudiante expresarse, que también le desarrolle capacidades para cuando se encuentre en una entrevista de trabajo, que ahora muchas son virtuales también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es encender una cámara? ¿Qué es expresar las ideas en un video? ¿Verdad? Entonces, hay muchas oportunidades que tenemos
que para mí se tienen que desarrollar mediante capacitación. Tenemos que generar espacios de compartir y de ver cómo nos están funcionando. Yo creo que por ahí va la línea, al menos en el caso de nosotros desde la experiencia de la ECA. Gracias, Karen. Ariel, adelante. Sí, uno de los objetivos más importantes de la Universidad Estatal a Distancia es poder generar ese proceso de democratizar la educación. Hay personas que tienen muchas y diversas necesidades y como lo dice Karen, a través del DUA es un proceso sumamente necesario y que no solamente es incorporar ciertos detalles en la parte técnica, sino es todo un complejo de actividades. Pero es escuchar las necesidades de nuestros estudiantes y formar grupos de trabajo. Si nosotros pudiéramos crear alianzas entre, por ejemplo, PROMADE, el PEM y otros grupos de trabajo interdisciplinariamente, podríamos potenciar las que ya tenemos, porque nos capacitamos y aunque parezcan pequeños detalles, son muy importantes porque apelan a las necesidades reales de los estudiantes. Entonces, el poder tener esa empatía de que estamos respondiendo a las necesidades de los costarricenses, de que necesitamos tener grupos de trabajo conscientes que quieran dinamizar con estrategias de calidad y no solamente es resolver un problema y un parche, es para aprender para la vida. Gracias. A ustedes. Acá tenemos un comentario al respecto que dice: el tema DUA es una urgencia en nuestro sistema y modelo educativo. Sin embargo, necesitamos también voluntad de las autoridades en relación con los tiempos que se le asignan a ellos para el diseño. Bueno, esto que mencionaba Karen también justamente no es comprender también un poco que el tema DUA no necesariamente significa diseñar 5 instrumentos diferentes, sino hacer uno lo suficientemente amplio para que podamos valorar una experiencia de aprendizaje con diferentes formas de representación que le solicitemos al estudiantado, pero para eso efectivamente necesitamos pues capacitación, conocimiento. De nuevo, retomemos el tema de compartir experiencias, ¿verdad? De cómo si le ha funcionado a una cátedra, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Si ya una persona logró resolver este inconveniente, tomemos ese aprendizaje para nosotros también lograr lo propio y así ir construyendo comunidades de aprendizaje precisamente. Ya hemos hablado entonces que el tema de competencias digitales no solo requiere pues habilidades, actitud y aptitud, sino también de capacitación precisamente. Para ser un poquito más puntuales, ¿qué tipo de actividades de capacitación o qué temas específicos se podrían ofrecer para dar respuesta a las necesidades identificadas, a lo que hemos ido también viendo en los resultados de este diagnóstico? Como qué temáticas específicas servirían para dar respuesta a esas necesidades. Bueno, en este momento creo que inteligencia artificial tiene que ser un tema que hay que comenzar a desarrollar capacitaciones enfocadas en eso, en uso de herramientas que incorporen inteligencia artificial para la educación. Es una necesidad que, bueno, inclusive yo soy la primera en matricularme, ¿verdad? Porque eso es muy importante en este momento. El desarrollo de trabajo colaborativo, a mí me parece que hay que fomentarlo un poquito más o hay que trabajarlo un poco más con los tutores, sobre todo cuando trabajamos también en espacios en donde tenemos asignaturas que por su naturaleza tienen tutores que trabajan juntos, ¿verdad? Que comparten un mismo espacio y a veces caemos en el error, me parece a mí, de generar varios entornos y que cada tutor administre su entorno, ¿verdad? Y no, desde ahí tenemos que trabajar colaborativamente y que los estudiantes nos vean a los profesores en esa interacción, ¿verdad? Entonces creo que por ahí yo mencionaría esas dos, pues ni qué decir ya las herramientas que hemos venido, que se vienen trabajando y que se van actualizando, ¿verdad? Herramientas, aplicaciones, por ejemplo, para el sector educativo, apps, que ustedes carguen el teléfono y que usted pueda utilizar e implementar, porque son cursos más prácticos de inmersión, lo que les decía anteriormente, que le pueden permitir al tutor muy fácilmente aplicar diferentes estrategias
en sus asignaturas. Gracias, Karen. Ariel. Para ser honesto, yo retomaría volver a la teoría, volver a las bases. Es siempre importante que el conocimiento y el aprendizaje, teorías de aprendizaje y conocimiento, no desligarlas del uso de las nuevas tecnologías, porque las tecnologías van avanzando, pero no siempre responden a las teorías de conocimiento, ni se aplican ni calzan bien. Diría, no nos liguemos tanto mirando un menú de aplicaciones y recursos tecnológicos, sino tratemos de ver cuáles son los modelos pedagógicos que nos han funcionado y cómo podemos adaptarlos a las nuevas tecnologías. Eso sería porque a veces es como un boom y yo siento que la gente tiene un deseo por conocer más tecnologías y a veces es sofocante y frustrante saber que hoy aprendí 20, mañana salen 20 más nuevas y que nunca estoy dando no que estoy al día con tanta tecnología y usted dice, bueno, ya ahora qué, ya no, ya estudio 2, mañana salen 5 y en qué estoy avanzando. Si comenzamos a ver desde atrás las teorías y procesos de aprendizaje que han funcionado por años y que tienen una fundamentación muy teórica muy grande, podríamos ir incorporando aquellas que nos funcionan según sus características, y esto creo que sería un camino más prudente que simplemente lanzar un menú de aplicaciones y procesos, porque es frustrante, porque usted no termina de manejar una cuando sale una nueva que ya refuta tal vez lo que usted estaba haciendo, o busque la forma de hacerlo más sencillo y usted duró como 4 o 5 semanas tratando de aprender esa acción. Si hay herramientas que facilitan como la edición de video, como la creación de audio, de texto, y la inteligencia artificial va a ser una gran aliada, pero también se necesita mucha regulación para saber que no es solo, bueno, voy a hacer una presentación en PowerPoint y le digo qué tiene que hacer y lo va a generar, sino que uno pueda detectar que se está haciendo de la manera correcta y éticamente correcto también, que se respetan los derechos de autor y muchas otras circunstancias, pero básicamente ese es el proceso que yo añadiría en este momento. Gracias. A ustedes. Quizás, Roldán, si hay alguna necesidad desde el estudiantado que identifique capacitación para estudiantes o apoyo para estudiantes en diversas temáticas, por favor nos lo comparte. Bueno, específico no, pero yo pienso que a nivel de transferencia de conocimiento es muy importante ese compartir experiencias. Yo pienso algo así como un espacio de mentoría. Por ejemplo, establecer espacios de mentoría donde docentes con experiencia en competencias digitales puedan brindar apoyo y orientación a aquellos que desean desarrollar sus habilidades digitales, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, esta forma de capacitación permite un aprendizaje personalizado y la transferencia de conocimiento práctico. Y entendiendo eso, podemos transferir conocimiento. Digamos, si yo fuera un docente, yo puedo transferir con todas las herramientas, adaptando a mi contexto, al contexto de la asignatura que estoy brindando, entendiendo también las distintas poblaciones estudiantiles que utilizan esas poblaciones, ¿verdad? Digamos, si yo tengo computadora, si tengo un teléfono, es muy importante entender esos contextos, porque yo puedo tener un montón de tecnología, pero si el estudiante no tiene eso, ¿cómo va a acceder a ella? ¿Cómo va a comprender los temas, verdad? Por ejemplo, en las zonas rurales, que a veces los estudiantes nos solicitan tutorías presenciales, pero ya dentro de esa transformación vienen esa parte virtual. Entonces hay que adaptar estas estrategias, adaptar al contexto de las poblaciones estudiantiles también, que es muy importante, y poder, digamos, dar una transferencia de conocimiento efectivo. Desde ese punto de vista, yo lo veo así, que a veces también hace falta ese tacto y empatía, ¿verdad? De cómo hacerlo, porque es que tenemos todo, pero ¿cómo hacemos? En la UNED tiene muchas herramientas, pero ¿cómo las adaptamos para los estudiantes? Entonces, es muy importante esta capacitación, formación, inclusive tener un análisis del contexto de sus poblaciones para poder implementar todas esas competencias digitales, inclusive las tecnologías que se vienen actualizando cada día. Eso sería. Pues maravilloso, Roldán, esa última reflexión, efectivamente. Es un compromiso como personas docentes, como universidad en general, conocer y dar seguimiento a esos contextos de las personas estudiantes. Para ir cerrando este espacio y de verdad que agradecerles profundamente
que nos hayan acompañado en este conversatorio. Tenemos un comentario también por acá en YouTube que dice que junto al tema del desarrollo profesional docente, que sin duda es importantísimo, se requiere que la universidad diseñe una estrategia de seguimiento a las personas capacitadas, de modo que se visualice el impacto de esta en la práctica docente desde los diversos roles que tenemos en la UNED. Coincido en la necesidad de brindar tiempo de la carga académica para capacitarse, pero también para tener parámetros que nos permitan valorar los resultados. Muchas gracias de verdad por haber estado en este espacio y pues a las personas que nos acompañaron desde YouTube. Llegamos entonces al cierre de esta actividad. Y bueno, pues nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia y participación activa en la presentación de estos resultados y conversatorios sobre competencias digitales docentes de las personas tutoras de la UNED. En nombre del equipo del rol de la persona tutora, les invitamos a seguir fortaleciendo nuestras competencias digitales y a continuar contribuyendo al desarrollo de una educación de calidad en el entorno digital. Sepan que hemos tomado nota de todo lo que hemos conversado acá, de lo que se ha compartido también por YouTube, porque la idea precisamente de este espacio era esa, poder dialogar, poder escuchar a las diferentes poblaciones de nuestra institución y buscar, con base en estos resultados que dichosamente obtuvimos, mejores formas para atender esas necesidades y potenciar nuestras habilidades que, como les decía, sin duda contribuirían al desarrollo de esa educación de calidad en el entorno digital en el que estamos inmersos. Muchísimas gracias a todos y todas por sacar el ratico y acompañarnos en este espacio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.